En 1976 se celebró el primer congreso del Partido Socialista Obrero Español tras la muerte del general Franco. En él se presentó por primera vez una ejecutiva de cara al público, liderada por don Felipe González y don Alfonso Guerra, y en ella entraba en la ejecutiva por primera vez, como flamante fichaje, don Miguel Boyer Salvador, una figura que había ocupado cargos en la última etapa de la administración franquista en el INI, pero que ya en aquella época se sabía que estaba colaborando con el Partido Socialista en la oposición. De hecho, pasó unos cuantos días en la cárcel, con lo cual su compromiso por la democracia estaba claro. Estoy orgulloso de haber estado contra el régimen, de haber hecho lo que podía en la medida modesta de mis fuerzas, y además en ese sentido el haber ido a la cárcel en esa época juvenil en donde uno no sabe si lo que está haciendo tiene mucho valor o tiene poco, pues el hecho de que a uno le hayan metido en la cárcel por lo que uno defendía da la seguridad de que está haciendo uno algo útil y algo valioso. Sin embargo, el señor Boyer duró muy poco en el equipo de don Felipe González, porque ese congreso fue en diciembre de 1976. En febrero de 1977, don Miguel Boyer dimite de la ejecutiva del PSOE para irse al nuevo Partido Socialdemócrata que acaba de fundar don Francisco Fernández Ordóñez. El señor Boyer ya había coincidido en el INI precisamente con el señor Ordóñez. Yo esté donde esté, hace 14 años, cuando dimití de presidente del INI, me definí como socialdemócrata, me he definido siempre como socialdemócrata, y hoy que apoyo a este gobierno, que es mi gobierno, me defino también como socialdemócrata. Su argumento es que le parecía que el PSOE era un partido demasiado radical y era más socialdemócrata que marxista. En aquel momento el Partido Socialista todavía tenía el término marxista. Sin embargo, el señor Boyer tampoco duró mucho en el Partido Socialdemócrata de Ordóñez. Entra en ese partido cuando se funda, en febrero de 1977. En abril, el Partido Socialdemócrata del señor Ordóñez se integra en lo que entonces es una coalición llamada Unión de Centro Democrático, es decir, el gobierno Suárez, que es el que está detrás. El señor Boyer decide que a él no le interesa estar en el gobierno Suárez, se va del Partido Socialdemócrata y vuelve al Partido Socialista Obrero Español. Y aunque el PSOE no le vuelve a meter ya en la ejecutiva, nunca volverá a ella, sí le mete en sus listas a diputado. Y en las elecciones de 1979, don Miguel Boyer es elegido diputado del PSOE. Porque los socialdemócratas pensamos que respetamos más el funcionamiento del mercado, creemos que es el sistema más eficaz para servir los intereses de los consumidores, las preferencias, lo que la gente quiere consumir y naturalmente reconociendo, por eso estamos dentro de la familia socialista, que hay que corregir el juego del mercado que tiene fallos, que hay desigualdades de oportunidades iniciales. Sin embargo, tampoco esa segunda ocasión duró mucho, porque llegamos al año 1980 y don Miguel Boyer vuelve a romper con el PSOE por segunda vez y dimite como diputado. Y si nos creemos lo que publica la prensa, dimite como diputado porque se aburre. En lo que hizo en aquella entrevista en Diario 16, dice que se va porque la política de oposición agresiva al gobierno Suárez, de acoso por parte del PSOE al gobierno Suárez, pues no le hace estar cómodo porque él cree que tendría que haber pactos y por tanto que prefiere irse. Sufriendo durante muchísimos años, y el acoso impresionante a que fui sometido por el Partido Socialista, y muchos, al acoso a que fui sometido por el Partido Socialista. Por eso es especialmente llamativo que cuando don Felipe González gana las elecciones con mayoría absolutísima y tiene que escoger al ministro de Economía, que es un tema muy delicado, si quiere convencer a los sectores económicos de este país de que no llega con el hacha de las expropiaciones masivas ni las incautaciones, y a quien escoge como ministro de Economía es a don Miguel Boyer. Es decir, don Felipe González nombra superministro de Economía al señor que 2 veces le ha dejado plantado, don Miguel Boyer Salvador, y le nombra superministro de Economía. ¿Cree que el rigor en sus planteamientos incomoda a las personas? No, el problema en Carna es más profundo, aunque hay también muchos aspectos superficiales o anecdóticos, ¿no? El aspecto más profundo es que yo he representado una posición moderada en el Partido Socialista, y muchos compañeros míos, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, pues han considerado que yo era un liberal o incluso un derechista infiltrado en el partido, a pesar de que llevo en él 29 años, ¿verdad? Podía haberme dedicado a cualquier otro partido si hubiese creído que era más afín. Siempre he tenido ataques por la posición moderada. Muchos compañeros, como decía, pues han considerado sencillamente que yo era demasiado derechista,
Y por parte de la derecha, pues siempre se me ha considerado como un enemigo por ser miembro del Partido Socialista, tanto más peligroso cuanto que yo tenía una postura moderada, y eso pues les parece a la derecha más peligroso, o creen que le quita un público de centro, y he recibido ataques, por tanto, por la izquierda de mi partido, he recibido ataques por la derecha. Alguien diría que la fama de moderado de don Miguel Boyer pudo quedar en entredicho si una de las primeras cosas que hace el señor Boyer es aplastar el holding Rumasa. Pero lo cierto es que la expropiación del holding Rumasa no se puede considerar una agresión al sector privado, porque el señor Boyer cuidó mucho hacerlo de acuerdo con gran parte del sector privado. La solución más constructiva y en realidad la única posible, tras la actitud de no colaboración y el intento de traspasar las responsabilidades de la gerencia del grupo al gobierno, era la expropiación, tal como la configura el artículo 33.3 de la Constitución. De hecho, los grandes bancos privados estuvieron de acuerdo con el gobierno. Incluso se decía que el Opus Dei apoyaría al señor Ruiz Mateos por ser del Opus Dei, pero el presidente de la Federación de los Bancos, que era don Rafael Termes del Opus Dei, o don Luis Valls del Banco Popular del Opus Dei, fueron probablemente de los que más apoyaron la expropiación de Rumasa. De hecho, durante aquel primer gobierno de don Felipe González, se puso en práctica una de las mayores etapas de liberalización económica de este país. Solo por la debilidad política de los gobiernos anteriores cabe explicar que se haya podido llegar a esta situación, que es la más grave de todas las que el gobierno socialista ha recibido como resultado de la inacción de gobiernos anteriores, y pueden ustedes creerme que hemos recibido una colección de problemas bastante graves. Una estrategia en la que estuvo don Miguel Boyer y en la que también estuvo don Carlos Solchaga, que era ministro de Industria y que colaboró mucho con el señor Boyer en aquella etapa. Frente a lo que representaban el señor Boyer y el señor Solchaga, estaría lo que representaba la UGT o don Alfonso Guerra, que en aquel momento era visto más como un ala un poco más izquierda del partido, dentro de la escala de aquel momento. Hombre, por favor, que si hay alguien que merece estar en el libro Guinness de los récords de las privatizaciones en España, se llama Tándem Boyer-Solchaga. ¿Pero cómo están ustedes diciendo esto? Los señores Boyer y Solchaga, que creo que todavía siguen siendo socialistas. Quizá por eso para don Miguel Boyer era tan importante ser vicepresidente del gobierno, para así sentir que era un igual a don Alfonso Guerra y no estaba por debajo de él, y por eso también era tan importante para el señor Guerra que no fuera vicepresidente del gobierno don Miguel Boyer. Un pulso que al final acabó ganando el señor Guerra. El señor Boyer no consiguió ser vicepresidente económico y en 1985 dimitió. Entre otras muchas cosas me ha dicho que está cansado, que soporta mucha tensión, que es difícil mantener ese grado de tensión y que el desgaste hace mella en él, que quiere dejar esa responsabilidad. Le planteó al presidente del gobierno ser la creación de una vicepresidencia económica, que sería para él. El presidente del gobierno, claro, consultó con Guerra, y Guerra dijo que se ponía Boyer de vicepresidente económico, pero que él se marchaba del gobierno. Y ahí quedó la cosa, no se creó la vicepresidencia y Boyer se fue. Los motivos para dejar el sector público es que llevo mucho tiempo en el sector público. La verdad es que llevo casi toda mi vida profesional, salvo un paréntesis de 3 años en Explosivos Río Tinto, en el sector público, ya haya sido en el Instituto Nacional de Industria, en el Banco de España, en el Instituto Nacional de Hidrocarburos, en el Banco Exterior, es decir, que prácticamente toda mi vida profesional ha sido en el sector público. Y pienso que pasarse toda la vida en el sector público tiene también inconvenientes, ¿no? Es decir, por una parte, pues hay componentes políticos que complican la tarea empresarial y por otra parte, hay que demostrar, por lo menos de vez en cuando, que uno no necesita del presupuesto del Estado para vivir, que uno puede sobrevivir sin nombramientos del gobierno, ¿no? Es en ese momento cuando don Miguel Boyer se convierte en el primer ministro socialista que hace lo que hoy se llamaría una puerta giratoria, es decir, pasar de ocupar cargos en el Consejo de Ministros a pasar a ocupar altos cargos en la empresa privada. Esto ya había pasado antes. Teníamos a don Federico Silva en Banesto o teníamos a don Antonio Barrera de Irimo en Telefónica, pero era la primera vez que lo hacía un ministro socialista.
Y si se puede considerar algo habitual que quien tiene un buen currículum, como economista o como abogado, pueda encontrar trabajo en la alta empresa, algo que para el votante de centro-derecha no le causa demasiada inquietud, para una parte del votante de izquierda sí le causa cierta incomodidad. Y cuando don Miguel Boyer aparece como consejero de cartera central / Banco Central, pues hay un sector de gente de la izquierda a la que aquello no le hace demasiada gracia y que lo ve como una especie de traición del señor Boyer a la izquierda. ¿Qué le parece el salto profesional de Miguel Boyer, el exministro de Economía y Hacienda, Julio Anguita? Que da gusto que cada cual se coloca en su sitio. ¿Qué quiere decir con eso? Que el que nació banquero morirá banquero y no ministro de Hacienda y ministro de Economía. El señor Boyer iba para banquero y está donde tenía que estar. Con lo cual es una alegría comprobar que cada pieza encaja en su sitio. Y volvemos otra vez a la realidad y no a la ficción. Porque esto de que gente que se confía socialista esté con los banqueros, practiquen una ética, ¿dónde están los 100 años de honradez, Dios mío? ¿Dónde están? ¿Dónde están con esto que contaban ustedes ayer? De los cheques, de la comida en París, de doña Pilar Miró, que son aisladamente chocolates de loro. Lo que pasa es que ya hay bandadas de loros que tapan el sol. No hay ninguna razón que yo tenga personal ni de pensamiento de abandonar el Partido Socialista. En aquella etapa, con el señor Boyer en consejos de administración, sigue siendo militante del PSOE. Pues resulta que efectivamente uno se pasa al sector privado, por ejemplo, para hacer tráfico de influencias. Ya es una cosa que escuchaba antes de empezar prácticamente. Ya pues hay quien me niega que yo pueda servir para algo en una empresa, es decir, que mi consejo no vale absolutamente nada, lo único que vale de mí, soy un profesional, yo creo que normal como cualquier otro, pues lo único que vale de mí por lo visto es el tráfico de influencias y por eso me coge la empresa privada. Ya antes de empezar a trabajar, antes de que haya ningún hecho sobre el que se me pueda juzgar, ya se niega la posibilidad de que yo pueda servir a una empresa como un profesional normal y corriente. Pero llega 1996 y es cuando don Miguel Boyer decide apoyar públicamente el programa económico del Partido Popular. Y aunque nunca se afilió al Partido Popular, sí aceptó entrar en el patronato de FAES, la fundación de don José María Aznar, que para algunos es ser todavía más del Partido Popular que el propio Partido Popular. Eso, el gobierno socialista han pasado 20 años casi, bueno, entonces eso ya es una etapa lejana. Yo ya rompí con el Partido Socialista en el año 96, bueno, pues es una etapa distinta, ¿no? Soy más liberal ya que socialista o que socialdemócrata. No obstante, las idas y venidas del señor Boyer han dado pie a muchas interpretaciones, y no faltarán miembros del PSOE que aseguran que en el fondo el señor Boyer nunca dejaría de sentirse socialista. Y pese a todo, en esos 2 años y medio yo creo que dio un salto modernizador a la economía española, liberalizador de cosas que ahora nos parecen triviales, como salir a lo mejor del trabajo tarde a las 8:30 de la tarde, ¿verdad? Y poder encontrar algo abierto, ahora nos parece. Pero bueno, ¿Y qué pasó para que acabara alabando la política económica del Partido Popular? ¿Por qué se desenamoró tanto del PSOE? Bueno, yo creo que Boyer era una persona muy centrada, ¿no? Y es verdad que él tenía una gran pasión por la economía y lo que más le importaba era la economía al margen de las posiciones políticas, ¿no? Pero yo creo que prácticamente toda su vida estuvo cercano al PSOE y al pensamiento socialista. De hecho, él nunca se definió como liberal, a pesar de ser el máximo liberalizador que ha habido en España. Soy más liberal ya que socialista. De hecho, él nunca se definió como liberal. Soy más liberal ya que socialista. Se puede decir que si ya era una práctica habitual que un ministro de derechas, después de dejar el gobierno, pudiera ocupar un cargo en las altas empresas, ¿por qué no un ministro del PSOE podría hacer lo mismo? Lo que nosotros queremos es mejorar la calidad. Lo que nosotros queremos es mejorar la prestación. Lo que nosotros queremos es que no haya hijos de Boyer y hijos del resto de los españoles, sino que todos tengamos la misma calidad.